Bueno, en realidad cuando empecé a pintar, se fue dando naturalmente, no naturalmente, pero digo, yo estudiaba arquitectura allá por los años 86, 87, por ahí. Y bueno, un poco tenía que ver con la época también, ¿no? Como que había una época de que veníamos de la dictadura y un poco la salida. Entonces había como un movimiento así, como de buscar alternativas a los paradigmas más tradicionales, ¿no? Como era mi hijo el doctor, ¿no? Como que estaba el paradigma de mi hijo el doctor o mi hijo el arquitecto. Yo estudié arquitectura, mi padre era arquitecto, entonces es arquitecto. Entonces había esa cosa como del paradigma de tener que ser como también la sociedad te estaba llevando de alguna manera a que vos seas de una manera y no de otra. Entonces en esa búsqueda interior de un espacio individual, de un espacio propio, justo en ese momento crítico también que estaba viendo la sociedad uruguaya, producto de la salida, estaba el rock, nacía el rock nacional, estaban los Estómagos, los Traidores, me acuerdo de verlos allá en la Alianza Francesa, en los jazz club, se llamaría hot club, perdón, que eran sesiones de jazz que se hacían en la Alianza Francesa, que eran muy buenas, y en una fueron los Traidores a tocar y la rompieron, y era una cosa super punk, así que había toda una movida que se transmitía después en Cabo Polonio, y gente joven, lo que están viviendo hoy mis hijas, pero digo que lo vivía yo cuando tenía 20 años más o menos, y me fue llevando de a poco a ver que había una situación crítica en el hecho de que yo estudiara una carrera convencional y quería dedicarme a algo más que fuera más propio y que tuviera que ver con... O sea, no era que quisiera, no fue como premeditado, dije me voy a dedicar a la pintura, ¿no? Sino que en mi búsqueda personal habían inquietudes que querían como romper con ese esquema de persona, de que para el cual estaba formado, para el cual me estaba formando. Entonces empecé con artesanías, por ejemplo. Allá cuando estudiaba arquitectura también me empecé a relacionar con amigos o a tener como imagen, como espejos, o como a personas que se dedicaban al arte, o por ahí que andaban ahí en la vuelta, o que estaban dedicados a la artesanía. Y entonces yo estaba en pareja con una chica que también estaba un poco en la misma vuelta, y ella se iba a presentar a la Feria del Libro, y fui a acompañarla a la cola, porque tenías que hacer, en la Feria del Libro tenías que presentarte, ir a inscribirte. No era por internet como ahora, tenías que ir ahí presencialmente. Y entonces ella fue porque quería presentar unas agendas y yo estaba ahí acompañándola. No sabía, mi rol, yo no sabía si estaba acompañándola o tenía una inquietud de presentarme yo también, ¿no? Pero no se lo había dicho ni a ella ni a nadie. Era como interior. Y entonces el que estaba inscribiendo ahí, el señor que inscribía a los artesanos, hay un concurso, ¿no? Entonces te inscribías para el concurso. Y bueno, ¿en qué se va a presentar usted? Y ella dice, bueno, en agenda, no sé cuánto, ¿y usted? Y yo no sabía si le estoy acompañándola o me vengo a presentar, no sabía. Y dudé y dije, me vengo a presentar. ¿Y en qué se va a presentar? ¿Qué rubro? Tarjetas. Entonces ahí me anotó, tarjetas. Después, claro, me puse a hacer las tarjetas, porque ni siquiera tenía hecho nada. Hice las tarjetas y eran divertidas, porque eran unas tarjetitas así que tenían unos agujeritos y un collage, y una parte de acuarela, una parte de collage. Y el jurado estaba Mariana Arana, me acuerdo, de la parte de tarjetas y eso. No sé si... Porque Mariana Arana también era profesor mío en facultad, me acuerdo. Un gran profesor de historia del arte, también de historia de la arquitectura y eso. Muy entretenida las clases.
Y quedé seleccionado, digo, quedé de cara, porque dije, ¿qué es esto? Rarísimo, ¿no? Y ahí me puse a hacer acuarelas, tarjetas, no sé qué. Y tal, entraba a la primera feria y después ya me decían, bueno, ¿por qué no haces una acuarelita más grande? No sé cuánto, y le hacía una acuarelita más grande y ahí vendía tarjetas y como dije, mirá, qué bueno. Era fin de año que se hacía, ¿no? Y ahí me fui entusiasmando pero es que como que esa inquietud que yo tenía se sublimó, se desarrolló por ahí, por ese lado. Nació la necesidad de ver que por medio primero en acuarelas, ¿no? Como las acuarelas que las mostraban en la feria del libro de aquellos años. Y empecé como que esas acuarelas empezaron a hacerlas un poquito más grandes y más en serio. Entonces digo, me estoy metiendo en otro campo, que no es la arquitectura. Si bien la arquitectura tiene una base de historia del arte y te daba como una entrada, pero no era específicamente, ¿no? Entonces tenía como que empezar a estudiar, un poco meterme en el tema, ¿no? A estudiar sobre el arte y en este caso que era la pintura, a lo que me estaba dedicando, ¿no? No el arte en general. No quería abarcar todo, porque veía como que primero había como que mi facilidad era por ahí, venía por ahí. Me inscribo en Bellas Artes, no me acuerdo en qué año, 88, pero yo ya tenía como que me gustaba pintar, ya sabía lo que quería y me parecía como que en Bellas Artes era muy lento todo y eran charlas eternas y conversaciones que no llegaban a ningún término, eran asambleas. De ahí conozco a mi primera mujer porque ella era profesora de Bellas Artes y de alguna manera siempre quedé vinculado con Bellas Artes por ir y iba a las asambleas y todo, pero no cursé. No cursé y quedé en contacto con Anhelo Hernández, por ejemplo, que hice algunos cursos de grabado con él. Justamente porque mi primera mujer era ayudante o trabajaba con él, de Anhelo, ella empezó siendo ayudante de Anhelo. Y ahí me vinculé con Anhelo y trabajé un poco el tema del grabado en metal, concurría a su casa particular, ya no iba a Bellas Artes, sino que iba a su casa. Y ahí hubo como que tal, lo veía pintar, qué sé yo, y hubo una primera aproximación, hablaba él había sido alumno de Torre García incluso, había como una vinculación con Torre García y empezar a aprender toda esa tradición de pintura uruguaya, no sé. También me vinculé con Galería Sur cuando en esos primeros intentos de empezar con esas acuarelas que yo hacía, que eran un poco vinculadas con la línea de Gurvich y eran como influenciados por la Escuela Torres de alguna manera y un verano que había salido de la Feria del Libro, que había presentado unas acuarelas, eran como tipo abstractas, una influencia de Paul Klee o influencia de Kandinsky, era una investigación que venía por el lado de la abstracción. Y yo había hecho Feria del Libro, me había ido bastante bien, siempre con esa plata que hacía me iba de vacaciones, me iba a Cabo Polonio, me iba a Brasil o a algún lado, intentaba hacer alguna cosa. Pero me acuerdo que era un diciembre y me fui a Punta del Este a vender las acuarelas a la calle, a vender en la calle con los artesanos de ahí de Punta del Este en la calle. Y a ver si, no sé, a probar, ¿viste cómo era? Y me acuerdo que un artesano se hizo amigo mío y me llevó para San Carlos, me invitó a la casa de él a dormir porque no tenía dónde quedarme a dormir. Y al otro día me levanto como animado y dije, ¿por qué en vez de vender a la calle no voy a una galería a ofrecer las acuarelas, no sé qué? Y fui lleno de valor. Dije, si vamos a empezar por galería, vamos a empezar por la más importante, vamos a la Sur. Fui a la Galería Sur y me atendió Jorge, que justo estaba de buen humor y me compró 2 acuarelas.
y quedé chocho. Y bueno, y digo, ¿y qué haces? ¿No vas a vender? No, con esto ya me pago el pasaje y me voy. Y me volví para Montevideo. Pero fue muy gracioso el cuento. Que mi técnica era la acuarela, y mezclaba un poco de óleo, mezclaba un poco pero siempre en el papel, ¿no? No salía del papel y de la tinta, y más bien venía del dibujo, porque venía del lado de la arquitectura, y como lo que tenía más a mano era el papel. Me compraba unos papeles guarro que eran muy esponjosos, pero siempre por ese lado. También fue importante, cuando estaba en la Feria del Libro, uno de los primeros referentes fue Jorge Añón, que es un artesano que trabajaba para teatro también, que hacía máscaras, que él había aprendido en Venecia, viviendo en Venecia. Entonces íbamos a la casa de él con amigos así, y charlábamos, y un poco fue eso también como una introducción en el arte, y a leer filosofía o historia del arte, y fue un poco esa ruptura con ese paradigma que te venía hablando del principio, de ver que de otros referentes, ¿no? Después estaba Anhelo Hernández también, como ya te nombré. Y después, cuando quise empezar a usar el óleo sobre tela, vi que también, que no tenía dónde aprenderlo, ¿no? Porque si iba a esperar en Bellas Artes 4 años para recién entrar en talleres, no me daba el tiempo, ya tenía como una necesidad más inmediata. Y cuando me casé en el primer matrimonio, por supuesto, que tuve ahí 2 hijas, vivía cerca de lo de Ignacio Iturria, entonces nos hicimos amigos porque él salía a caminar, ¿tá? Y justo pasaba por ahí porque nos conectamos por una amistad. O sea, viste que allá ahí en esa zona, como que si vos pintás y más o menos, todo el mundo se empieza a conocer y estás en la misma. Entonces él entre cuadro y cuadro salía a caminar y pasaba por mi taller, y yo después me invitó al suyo. Entonces yo fui al de él y lo vi pintando y ver cómo desarrollaba un cuadro, cómo empezaba, cómo hacía un cuadro grande, que mojaba con agua ras, cómo diluía. Yo no sabía ni cómo se diluía el óleo. O sea, sé que con Anhelo no pude ver eso. O sea, capaz que Anhelo usaba aceite, ¿no? Pero el vínculo con el aceite para mí se me hacía mucho más difícil, porque yo venía de la acuarela y del agua, y cuando vi a Iturria con el aguarrás, me pareció como que se hizo un vínculo mucho más cercano al aguarrás. No sé por qué él usaba aguarrás, pero como que el hecho de ir al taller es muy importante de otro artista, porque vos ves cómo trabaja, y eso no te lo ves en los libros. Yo estudiabas en los libros de arte y no veías cómo los artistas. Hoy sí, porque los ves en YouTube, vos podés ver a Richter cómo hace con la espátula, o a Katz cómo usa la pinceleta grande. O sea, vos ves a los artistas, pero en esa época no había internet, entonces vos tenías ¿cómo veías el libro de la imagen y decís, ¿cómo lo hizo esto? Entonces ir a la casa, al taller de un artista es muy importante. Capaz que hoy en día, capaz no tanto, pero en esa época era muy importante. Y el acceso de verlo a él pintando fue muy importante, y me dio ese vínculo con el diluyente, y cómo él encaraba el cuadro, pintaba todo diluido primero y después iba como agregando la materia después. Me sirvió mucho, y después yo empecé a ensayar con eso, pero mis primeros óleos eran ensayos, o sea, y ya estamos hablando del año 90 y pico, que yo todavía no mostraba mis óleos, o sea, solamente mostraba las acuarelas, algunas las comercializaba en algunas galerías, pero no llegaba a mostrar los óleos. Recién en el año 91 hago una exposición, mi primera exposición individual, que fue en la Galería Aramayo, que estaba en Mercedes, en la calle Mercedes, y ahí hago mi primer individual, que era la mitad acuarelas y la mitad óleos. Después de haber hecho la primera exposición, empecé pero claro, no encontraba un tema. Si bien recién estaba aprendiendo a usar el óleo, porque era la verdad, o sea, estaba recién a sentirme cómodo con la técnica, ¿no? Venía de la acuarela, paso al óleo,
sentirme cómodo con la técnica, faltaba un tema, o sea, no mandaba a algunos salones y era rechazado, o sea, no había una temática. Lograba vender alguna cosa, pero no lograba tener como que esas obras fueran contundentes a nivel teórico o temático, y me faltaba encontrar eso. Entonces seguía investigando y entré una vez ya con la primera exposición ya hubo cierta visibilidad porque Di Maggio escribió algo bastante bien. Di Maggio me puso como que era intimista y salió algo en el diario. En esa época le daba mucha importancia a las exposiciones, había muchos escribiendo. Estaba Di Maggio, Elisa Robau, estaba Abondanza, Carvajal, Alicia Haber, había mucha gente que escribía sobre arte. Hoy hay muchos menos, pero en esa época había muchos, el País venía grueso, estaba La República, había varios semanarios y todo le daban importancia a la crítica y a las exposiciones. Entro al diario El País, también me metí así por el ascensor un día y le mostré los dibujos así, y dije, bueno, podés dibujar para tal cosa, no sé qué, y ahí de atrevido me metí y conocí a mucha gente importante, Alcina Tevenet, que estaba en el Cultural, que le hacía unos dibujitos para él, para el Cultural, Semanario Cultural. Abondanza conocí porque también iba y le mostraba obra. Alicia Haber, que andaba ahí también en la vuelta, o sea que ella escribía cosas. Elisa Robado, habían varios. Y ahí un poco como que era el chiquilín que andaba dando vueltas, pero fue importante porque el diario El País estaba María Luisa Torrens todavía, era directora de la sala que tenía sala de teatro, el MAC se llamaba, Museo de Arte Contemporáneo, que tenía una sala, estaba el diario El País, pero tenía una sala que estaba ahí, que era como un hall que exponía mucha gente, Javier Gil, me acuerdo, muchos artistas de la vuelta, de esa época, exponían ahí, era una sala como de arte contemporáneo, que para foguearse, era como para empezar a exponer ahí. Y yo hice ahí 2 exposiciones, en el año 93 creo, no me acuerdo bien, y en el 97. La del 93 fue también media como dispara, así, como que varias cosas, pero la del 97, gracias a que yo hablaba, si bien cada tanto hablaba con Iturria, pero también empecé a hablar con Abondanza, a mostrarle cosas a Jorge Abondanza. Iba al diario directamente con las cosas y le mostraba, Jorge, ¿qué te parece esto? ¿No? Y él más o menos te guiaba, ¿viste? Te empezaban, porque tenías como que enfrentarte con alguien que supiera más que vos y que te pudiera guiar con las investigaciones, ¿no? que venías haciendo con las cosas. Y ahí hubo una serie que llegué a hacer que era un poco trabajando con los mass media, con los cómics. Y encontré algo ahí y empecé a desarrollarlo, los cómics, pero vinculado con mi relación con la infancia, y empezaban a salir temas como el hombre elástico, hechos en el óleo, el Superman o Batman, pero todo trabajado con un trazo muy naif, muy como tipo una especie de Chagall cómic que a Abondanza le encantó y escribió un texto y hicimos una exposición en el MAC, ahí con María Luisa Torrens. Y ahí como que encontré una temática, ¿no? Entonces eso fue importante porque encontré una temática que tenía otra visibilidad, o daba apertura a visibilidades, que al año siguiente entro en el Salón Municipal, que era el año 98, con esa temática, ¿no? Entonces ya ahí le ponía maderitas a los cuadros, se ponía alambre, ponía pedacitos de muñecos del Hombre Araña atados. Y entonces empecé a como desarrollarme y a soltarme mucho más, porque vi que eso empezaba a funcionar. A nivel cultural y a nivel... También esos cuadros los vendí porque los que puse acá en el salón municipal los compró un venezolano que era un coleccionista venezolano que los llevó justamente para Caracas después. Con el tiempo justo pude rastrear ese venezolano porque después estuve viviendo en Caracas un año y llegué la misma donde fueron subastados esos cuadros,
Y estuve en esa misma casa de remate, pero ahora, ya hace un par de años, y pude rematar, pero ya cosas más nuevas. Pero la mujer, Odali, se acordaba de esa obra, de que la había comprado acá en el... Bernard Chapar, que era un coleccionista que tenía una fundación en Venezuela, que había comprado esa obra. Bueno, y después de haber entrado en el salón, como que fue el primer salón que entré, porque en todos los demás no me aceptaban, en ese me aceptaron, y entonces como que agarré viento la camiseta, y porque tenía una temática, ya estaba más maduro también la técnica y todo, y en el 99 se hace un llamado para menores de 35, que fue la Bienal Shandong, que se hizo en Buenos Aires. Entonces todos los críticos del momento, Carvajal, todo eso que te nombré, que estaba Kahnemer, Alicia Hager, Di Maio, todos llamaron a 20 menores de 35 de la época. Y bueno, y expusimos. Después los argentinos seleccionaron, los críticos argentinos seleccionaron a 11 de esos 20 y quedamos 11. Y expusimos en Buenos Aires. Creo que Diego Masi sacó una mención en esa, pero estábamos varios ahí, estaba Lucía Pitaluga, bueno, Serra, Gustavo Serra, bueno, un grupo, Vergés, bueno, hay un grupo de artistas que entramos ahí. Y ahí ya con una temática, después esos cuadros los compró Fernández Fayón, que era el que estaba en una parte de cultura en esa época, y están expuestos todavía en el Palacio Legislativo, son de la colección del Palacio Legislativo. Y ahí ya con una temática de cómics, ya más me metí con los cómics y hice un cuadro grande con esa temática. Y después Kahlenberg también me llama al año 2000 a una exposición que se hace en Arteba, ya como seguidillo de eso, a participar de arte latinoamericano, de artistas jóvenes latinoamericanos en Arteba. Y ahí me saco una mención, ¿no? De toda Latinoamérica. Uruguay fue como que sacó un premio y una mención. Y ahí conozco a Tomás Kohn, que es un galerista, justamente que estaba en Arteba, fue a ver los artistas jóvenes latinoamericanos y justo estaba con Manuel Neves, que está dando vueltas por Arteba, y Manuel me dice, ese es Tomás Kohn. Y digo, Tomás Kohn, mucho gusto. Y lo fuimos y le doy la mano. Hola, Tomás Kohn, ¿cómo andás? Y luego dice, ¿quién? Me da la mano. Yo sí digo, Piri, que estoy exponiendo. Y, mirá, me gustó tu cuadro, me dice. Y dije, le gustó, qué raro. Y viste que se dio media vuelta y se fue. Y dije, le gustó, quedé como, viste, enganchado, ¿no? Pero que te gustó, todos los galeristas te dicen, te gustó, después le llevas la carpeta, no te das ni bola, ¿no? Pero me vine a Montevideo, yo estaba exponiendo en la Alianza Americana. Tenía la exposición de los cómics en la Alianza Americana. Y no tenía ninguna carpeta ni nada. Me vine a Montevideo y saqué fotos de los cuadros. Dice, armame una carpeta con un fotógrafo ahí, armamos una carpeta y volví a Buenos Aires, pero no tenía plata para volver, tenía 500 pesos. Y aparte llovía y iban a dar las cosas y Artebaya terminaba el domingo, ponele, y eso era un viernes de noche. Bueno, no sé, conseguí un buquebús y con los 500 pesos, justo había un amigo que vivía allá y me podía quedar en la casa de él, pero el pasaje salía 300, me acuerdo. El pasaje de buquebús salía 300 pesos, me quedaban 200 para la comida. Me fui con la carpeta y llego y era el domingo. Y ya viste que Arteba estaba cerrando, todas las galerías estaban de mal humor, todo. Llego a Tomás Kohn, ¿se acuerda usted que le había gustado mi cuadro? Y me mira y me dice, no. Digo, pero si usted me dijo que le había gustado Piri, no sé qué, yo soy Piri, y le dejé la carpeta. Dice, bueno, me acaban de robar la computadora y me la devolvió. Le habían robado la computadora, estaba en mal humor, lo agarré mal, ¿viste? Y yo lo perseguía, porque me había ido especialmente, porque la verdad que ir a recibir el diploma de la mención me daba igual, eso es un diploma que no te servía para nada. Y lo persigo, está bien, te la agarro, pero mirá que no te creas que va a pasar nada, me dice, y se fue. Y a los 3 meses me llega una carta, porque tampoco había mail, no tenía mail ni nada, diciendo, señor, digo, Piri, nos interesa sus obras, queríamos comprar algo, nos interesaría comprar algo, y podríamos hacer una exposición acá en San Pablo. Y eso fue todo en el 2000, ¿no? Y cuando yo recibo la carta, digo, ¿qué? ¿Cómo es esto? Empezamos a negociar y me terminaron comprando como 10 obras para exponerlas, porque él compraba y después hacía la exposición, todo
la promoción, todo, y hacer la venta ya en San Pablo. Y se vendió muy bien, porque era todo con el tema de los cómics, ¿no? Para ser uruguayo, o sea, él me dice, sí, para ser uruguayo te fue muy bien, porque siempre los brasileros siempre prefieren comprar artistas brasileños. Y ahí fui para San Pablo y bueno, hicimos la exposición y todo, y fue como un punto cumbre, porque después vino la crisis del 2002 y después vino como una bajada, que complicó todo, un poco la situación económica en el país en general, la región. Y también hay una crisis interior mía, de que no encontraba una nueva temática, ¿no? Como que ya lo del cómic ya se estaba desgastando y no encontraba una nueva variante, ¿no? Yo seguía mandando fotos a San Pablo, a la galería, y no me contestaban, o sea que ya la cosa no funcionaba por ahí. Y tenía que encontrar algo nuevo y no era tan fácil. Entonces ahí surge la posibilidad de trabajar con el acervo, cuando estaba Jacqueline Lacasa, directora del Museo de Artes Visuales, y nos invita a una exposición colectiva que los artistas trabajaban con el acervo. Entonces ahí me meto con Petro Naviera, unos desnudos que había hecho Petro Naviera, y los hago en blanco y negro. Entonces hago una relectura de Petro Naviera con imágenes ya trabajando en blanco y negro, con fotografía y con fondos con 2 o 3 toques de color y qué sé yo, y como que cambio la imagen y me largo por el lado del blanco y negro y la apropiación también, ¿no? Porque empecé a trabajar ya con internet, porque en esa época ya apareció podías fácilmente, te metes en internet y bajás imágenes, y entonces empezó a ver, vos no sabés si es de cine o si es de foto o qué, pero viste, empezamos a vivir en una cosa del mundo de la imagen y es muy fácil conseguir una imagen, ¿no? Y empezar a trabajar pintando, siempre pintando, ¿no? Pero con ese vínculo, con el exceso de imágenes que tiene el mundo de hoy, que es muy fácil de acceder. Entonces empecé a trabajar con la fotografía. Formó parte de una nueva reflexión que arranca en el año 2007 con esa exposición, y que ahí sí mando fotos de eso a San Pablo y hago otra exposición en San Pablo, en la misma galería de Tomás Con esa nueva, o sea, me vuelve a reengancho, pero ya con esa nueva temática de blanco y negro, de fotografías, de espacios tipo Hopper, o más trabajando el tema de la soledad, ya más actual de lo que ya trabajo hace como 10 años que ya vengo trabajando. Hice 2 exposiciones con esa temática en San Pablo, y ahora el año pasado una en Buenos Aires, en la Galería Topía, Federico Topía, también con esa temática, que fueron 2 cuadros, 2 de los que estuvo en el Salón Nacional 2014, los llevé para Buenos Aires y puse con esa temática. Y un poco también esa temática es la que vengo desarrollando ahora, que es la que está puesta acá en el subte. Con algunas variantes, ¿no? Acá en estas son como que ya imágenes sin figura humana y introduciendo algunos elementos de pinturas dentro de la pintura, o sea, como un diálogo, ya no solo con la fotografía, sino como que también un diálogo con la pintura en general. Continué trabajando un poco con eso del diálogo, porque es apropiación, pero también es diálogo, ¿no? Es un diálogo con el cine, un diálogo con la fotografía. Siempre de la pintura está el hecho de cómo se construye la pintura, que no es la foto. La foto se arma la escena y se saca la foto, ¿no? Más allá de que podés manipularla digitalmente, pero la foto clásica es así, ¿no? Es una puesta en escena que es una foto. La pintura no es una puesta en escena, la pintura tiene un proceso, entonces si bien podés partir desde una foto o podés citar a un fotógrafo o a Newton, porque he trabajado con Helmut Newton, o con Araki, he trabajado con varios fotógrafos, pero apropiándome pero después le podés agregar, por ejemplo, en un rincón un cuadro de otro, ¿no? Que fue un poco lo que empecé a trabajar ahora. Es decir, en la foto la intervenís, o sea, cuando vas pintando, porque la pintura es un proceso de pintura. Primero haces un diluido, después pintas una parte, después pintas otra.
y tiene un tiempo, la pintura tiene un tiempo que uno la ve de un flash, pero lleva todo un tiempo que en ese tiempo vos podés tomarte el atrevimiento o el divertimento de agregarle un Baltus, por ejemplo, como en esa obra que está acá atrás. Entonces reflexionás, ¿por qué Baltus? Si el Baltus va a ir a enganchar o va a dialogar con los objetos que están acá, entonces hay que elegir bien ese Baltus. Que en la obra de Baltus haya alguna lámpara que juegue con las lámparas, con alguna jarra, que yo por ejemplo le agregué una jarra que estaba en casa. Entonces ahí empieza a ser un poco más dinámico y a soltarte, empecé a soltarme un poco más de no ser tan estricto en seguir a rajatabla lo que se veía en la foto, ¿no? Entonces empezás a jugar introduciendo nuevos elementos. Igual también el hecho de la apropiación es como un diálogo, dialogar con la foto, con el cine, desde la pintura, también tiene mucho significado, porque la pintura es la pintura, y el cine es el cine, y la fotografía es el cine, pero vos al dialogar estás introduciendo, metiéndote en un campo que da una reflexión, genera una reflexión desde otra óptica, ¿no? Que es desde la óptica de la pintura. También hay un ensayo muy interesante de Foucault sobre el autor, que qué importa quién habla, ¿no? Él dice, es una conferencia que la dio en París y después la dio en Estados Unidos, que es un poco que habla un poco el tema de que el autor, él dice que es el principio de economía en la proliferación de los sentidos, dice Foucault, ¿no? Es como que si vos ponés el autor, estás frenando que los sentidos proliferen, que los sentidos se bifurquen, ¿no? Hoy se habla de la complejidad, de la bifurcación, del concepto de rizoma. ¿Qué es ese concepto de la complejidad, del rizoma y de la bifurcación? Es que un mismo concepto se vaya bifurcando, como dice Morín, otro sociólogo, que dice lo que más me importa es la bifurcación, y no las cosas dogmáticas o la lectura. Entonces vos al pasar una foto a pintura ya estás bifurcando, ya estás llevando la cosa hacia una ramificación que no se lo esperaba el fotógrafo ni nadie, o por lo menos no era tan visible. Entonces empezás a entrar en bifurcaciones o a agregar a la foto una pintura, estás generando otra bifurcación. Entonces son como ramificaciones que se van ampliando y que nunca se sabe por dónde puede ir terminando eso, ¿no? Como que va llevándose por caminos sinuosos y ambiguos también.